física. El día de hoy vamos a estudiar lo que es el capítulo de análisis dimensional. Pero antes de entrar al contenido, recordemos algunos conceptos que ya habíamos estudiado anteriormente. ¿Hablamos de quién? De la magnitud. Recordemos, decíamos que una magnitud es todo aquello que puede ser medido. Por ejemplo, la magnitud de longitud. Gracias a un instrumento como el flexómetro puedo medir cuánto es el largo de mi pizarra. Vamos a medir y me dice que el largo de mi pizarra es de 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que analizamos en este caso, muchachos? En este caso, el 2 sería mi valor numérico y el metro, que sería su unidad de medida. Ahí hablamos de la magnitud de longitud. ¿Qué tal si colocamos otro ejemplo? Como es la magnitud de masa. Para calcular la masa necesito un instrumento. En este caso tengo una balanza digital y puedo calcular lo que es cuánto es el valor de su masa de mi flexómetro. Me dice que su valor es de 96 gramos. También de la misma manera puedo calcular lo que es la magnitud de tiempo. ¿Gracias a qué? Gracias a un cronómetro. Puedo calcular cuánto demoro en ir desde mi casa hasta la unidad educativa. Pero no nos olvidemos que de acuerdo a su origen, las magnitudes se clasifican en dos, las cuales son las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Pero recordemos, las magnitudes fundamentales son la base para escribir las demás magnitudes. Recordemos que hay 7 magnitudes fundamentales, las cuales son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. También recordemos que las magnitudes derivadas simplemente eran una combinación ¿de qué? De las magnitudes fundamentales, nada más. Llegó el momento de entrar al contenido. Decimos que el análisis dimensional es una parte de la física que estudia la forma como se relacionan las magnitudes derivadas con las magnitudes fundamentales. Ahí hablamos de las magnitudes. Ahora tal vez tú te preguntes, ¿cuáles son los fines del estudio del análisis dimensional? Vayamos por el primer punto. El análisis dimensional nos va a servir ¿para qué? Para expresar las magnitudes derivadas en términos de las magnitudes fundamentales. Segundo punto, también de la misma manera me va a servir para comprobar la veracidad de las fórmulas físicas. Es decir, me va a servir para comprobar si mi fórmula verdaderamente está correcta, haciendo uso del principio de homogeneidad dimensional. Más adelante lo vamos a estudiar. De la misma manera me dice que sirve para deducir las fórmulas físicas a partir de datos experimentales. Muy bien. Ahora, expresiones dimensionales. Nos dice que son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales, utilizando las reglas básicas del álgebra, pero menos las de suma y resta. Me vas a ir entendiendo poco a poco. Quiero que me prestes mucha atención. Si tú ves simplemente una A, ¿qué te va a representar? ¿Cómo se va a leer? Simplemente se lee la letra A. Pero en análisis dimensional, utilizamos lo que son unos corchetes y dentro está la letra. En este caso, muchachos, si ustedes ven unos corchetes y dentro una letra, ¿cómo se va a leer? En este caso se va a leer como la ecuación dimensional de A. Tomen en cuenta, por favor, es muy diferente. ¿Está bien? Llegó el momento en que conozcas cuál es el símbolo dimensional de las magnitudes fundamentales. Vayamos por la magnitud de longitud. En la longitud, ¿cuál va a ser su símbolo dimensional? Va a estar representada por una L mayúscula. La masa va a estar representada por una M mayúscula. El tiempo va a estar representada por una T mayúscula. La intensidad de corriente va a estar representada por una I mayúscula. La temperatura va a estar representada por la letra griega teta. Y de la misma manera, la intensidad luminosa va a estar representada por una J mayúscula. Y la cantidad de sustancia va a estar representada
representada por una N mayúscula. Ahora, muchachos, decíamos anteriormente que las magnitudes derivadas simplemente son una combinación de las magnitudes fundamentales. El día de hoy vamos a hallar cuáles son los símbolos dimensionales, pero de las magnitudes derivadas. ¿Está bien? Es momento de hallar el símbolo dimensional y algunas magnitudes derivadas. Vayamos por el primer ejercicio. Me dice hallar la ecuación dimensional de área. Yo sé que para hallar el área de un rectángulo simplemente necesito multiplicar su base por su altura. Pero ¿estas en qué unidades estarán? Si trabajamos en el sistema internacional, su unidad va a ser el metro. Por lo tanto, pertenece a la magnitud de longitud. Y también vamos a saber, por lo tanto, cuál va a ser el símbolo dimensional que vamos a emplear en este ejercicio. Pero vayamos paso a paso. Lo primero que me van a hacer es colocar dentro de la simbología dimensional. Por lo tanto, ahí recién lo podemos llamar y decir, la ecuación dimensional de área va a ser igual ¿a qué? A la ecuación dimensional de su base multiplicado ¿por qué? Por su altura. Como tercer paso, ¿qué es lo que me van a hacer? Tienen que distribuir esta simbología dimensional, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo va a ser? Decimos, por lo tanto, que la ecuación dimensional de área va a ser igual ¿a qué? A la ecuación dimensional de su base multiplicado a la ecuación dimensional de su altura. Nada más. ¿Qué es lo que hacemos como cuarto paso en este caso? Seguimos diciendo, la ecuación dimensional de área va a ser igual ¿a qué? Recordemos, tanto la base como la altura dijimos que su unidad va a ser el metro. Entonces, ¿cuál va a ser su simbología dimensional? Va a ser una L mayúscula. Reemplazamos esa L mayúscula y ahí es donde desaparecen los corchetes. ¿Está bien? De la misma manera de la altura reemplazamos porque pertenecen a la magnitud de longitud. Ahora sí, decimos por lo tanto, la ecuación dimensional de área va a ser igual ¿a qué? Aquí aplicamos lo que son una ley de los exponentes. ¿Qué dice? Si tengo mismas bases, sus exponentes se suman. Supongamos que aquí hay un 1 y aquí hay un 1 que se sobreentiende. ¿Qué va a pasar con sus exponentes? Se suman. 1 más 1, 2. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? L al cuadrado. Y nada más. Ese sería mi resultado. Vayamos por el segundo ejercicio. Me dice, hallar la ecuación dimensional de volumen. Yo sé que el volumen, para hallar el volumen de un cubo, simplemente necesito saber ¿qué? El largo, el ancho y su altura, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, vamos a aplicar que en el primer ejercicio, lo primero que hacemos es colocar dentro la simbología dimensional. Y decimos, por lo tanto, que va a ser igual ¿a qué? La ecuación dimensional de volumen va a ser igual ¿a qué? A la ecuación dimensional multiplicado por ¿qué? El largo por el ancho y multiplicado por su altura. Como tercer paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que distribuir esa simbología dimensional. Distribuimos para cada uno, ¿está bien? Por lo tanto, decimos, la ecuación dimensional de volumen va a ser igual a la ecuación dimensional de largo multiplicado por la ecuación dimensional del ancho y multiplicado por la ecuación dimensional de su altura. Listo. De la misma manera, seguimos diciendo, la ecuación dimensional de volumen, por lo tanto, va a ser igual ¿a qué? Recordemos, tanto el largo, el ancho y la altura, de la misma manera, van a estar ¿en qué unidades? En la unidad de metro. El mismo pertenece a la magnitud de longitud, por lo tanto, su símbolo dimensional va a ser una L mayúscula. Reemplazamos con este símbolo dimensional. En vez de largo, colocamos una L mayúscula, el ancho de la misma manera y el largo de la misma manera. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos de la misma manera como anteriormente habíamos dicho. Si tengo mismas bases, sus exponentes se suman. Entonces, por lo tanto, decimos, la ecuación dimensional de volumen va a ser igual ¿a qué? Aquí tenemos un 1, otro 1 que se sobreentiende. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? L elevado al cubo. Y esto va a ser mi respuesta. Nada más. Vayamos por el ejercicio número 3. Me dice, hallar la ecuación dimensional de velocidad. Ese término de velocidad lo empleamos en el estudio de movimiento rectilíneo uniforme, donde fácilmente tú te puedes recordar sus tres fórmulas con este triángulo.
en el cual tú puedes inventar una frase que dice Daniel te veo, simplemente decir date una vuelta, donde la velocidad nos dice que va a ser igual a la distancia por el tiempo. Entonces, en análisis dimensional, lo primero que tenemos que hacer es que, colocar esa simbología dimensional, esos corchetes. Ahora recién se puede llamar que la ecuación dimensional de velocidad va a ser igual a la ecuación dimensional que de la distancia por el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como segundo paso? Tenemos que distribuir esta simbología dimensional. Por lo tanto, decimos que la ecuación dimensional de velocidad va a ser igual a ¿qué? A la ecuación dimensional de distancia por la ecuación dimensional de el tiempo. ¿Qué es lo que vamos a hacer como otro paso? Tenemos que, seguimos diciendo, la ecuación dimensional de velocidad va a ser igual a ¿qué? Recordemos, la distancia, muchachos, pertenece a la magnitud de longitud, por lo tanto, ¿qué va a ser su símbolo dimensional? Va a ser una L mayúscula y simplemente reemplazamos. En vez de colocar esa distancia, colocamos su simbología dimensional. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Me representa a la magnitud de tiempo. ¿Cuál es su símbolo dimensional? Una T mayúscula y simplemente reemplazo. Nada más, seguimos resolviendo. Por lo tanto decimos, la ecuación dimensional de velocidad va a ser igual a ¿qué? Aquí muchachos, no podemos dejar así en fracciones. Todo lo que está en el denominador lo tenemos que subir al numerador. Para ello vamos a aplicar una ley que se llama la ley del exponente negativo. ¿Qué es lo que nos dice? Que si tenemos una fracción, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo este denominador puede pasar al numerador? Puede pasar, pero con signo diferente. Es decir, en este caso, si está con signo positivo, al numerador va a subir con un signo negativo, ¿ya? También se puede hacer al revés, depende cómo el ejercicio te lo proponga. Pero vamos a aplicar en este caso, ¿qué? Vamos a subir lo que es el denominador, lo vamos a subir al numerador con un signo negativo. Lo que está la L en el numerador lo dejamos tal como está. Esto, lo que está en el denominador, lo vamos a subir. ¿Cómo va a subir? Con signo negativo. Aquí tiene un 1 que se sobreentiende. Entonces, con signo negativo, ¿qué sería? LT a la menos 1. Nada más, y ese sería mi resultado. Vayamos con el ejercicio 4. Me dice, hallar la ecuación dimensional de aceleración. La aceleración yo sé que es igual a ¿qué? A la variación de velocidad por unidad de tiempo. Entonces, lo que hacemos lo primero es que colocar que dentro de esa simbología dimensional. Por lo tanto, ahí lo recién llamamos que la ecuación dimensional de la aceleración va a ser igual a la ecuación dimensional de ¿qué? De velocidad por unidad de tiempo. Seguimos resolviendo, decimos la ecuación dimensional de la aceleración. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a distribuir esa simbología dimensional. Va a ser igual a ¿qué? A la ecuación dimensional de velocidad sobre ¿qué? La ecuación dimensional del tiempo, nada más. Seguimos resolviendo el ejercicio. Decimos la ecuación dimensional de la aceleración va a ser igual a ¿qué? ¿Se recuerdan que anteriormente ya habíamos hallado lo que era la ecuación dimensional de velocidad? En este caso simplemente vamos a copiar lo que hemos hallado. Nos decía que era igual a LT elevado a ¿qué? A la menos 1. Entonces copiamos tal como está. Esta T, muchachos, me representa a la magnitud del tiempo. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su simbología dimensional? Su símbolo dimensional va a ser una T mayúscula. Reemplazamos esa T mayúscula. Nada más. ¿Qué es lo que dijimos? No podemos dejarlo ahí en una fracción. Lo que está en el denominador lo tenemos que llevar al numerador. En este caso, esta T va a subir ¿con qué? Con signo negativo. Resolvemos y por lo tanto decimos la ecuación dimensional de aceleración va a ser igual a ¿qué? La L copiamos tal como está, la T elevado a la menos 1 lo copiamos igual de la misma manera, simplemente esta T vamos a cambiar el signo, va a subir con un signo negativo. ¿Qué es lo que hacemos? Por último paso, seguimos diciendo la ecuación dimensional de la aceleración va a ser igual a ¿qué? La L lo dejamos. Si se dan cuenta, tenemos mismas bases. ¿Y qué va a pasar? Si tenemos mismas bases, sus exponentes se suman. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Menos 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 2. Anotamos esa respuesta. Y nada más, esa va a ser mi respuesta de mi ejercicio. Y eso es todo. Vayamos con el último ejercicio. Nos dice, hallar la ecuación dimensional de fuerza.
Yo sé que ese término, ¿dónde lo hemos visto? Lo hemos visto cuando hemos visto las leyes de Newton. La segunda ley de Newton me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En análisis dimensional tengo que colocarlo primero su simbología. Por lo tanto, recién decimos que la ecuación dimensional de fuerza va a ser igual a ¿qué? A la ecuación dimensional de ¿qué? De la masa multiplicado por la aceleración. ¿Qué es lo que hacemos seguidamente? Seguimos resolviendo. La ecuación dimensional de fuerza va a ser igual a ¿qué? Vamos a distribuir esa simbología. Vamos a decir que va a ser igual a ¿qué? A la ecuación dimensional de masa multiplicado por la ecuación dimensional de la aceleración. Seguimos resolviendo. Decimos la ecuación dimensional de fuerza va a ser igual a ¿qué? Esta m me representa a la magnitud de masa, por lo tanto su símbolo dimensional, ¿cuál va a ser? Una m mayúscula. Copio tal como está. Al momento de copiar, desaparecen los corchetes, recuérdalo. La aceleración, ¿te recuerdas que en el anterior ejercicio ya habíamos hallado? ¿Cuál era? Nos decía que era igual a ¿qué? A L multiplicado por T elevado a la ¿cuánto? A la menos 2. Vemos, no tengo ninguna base igual, entonces mi resultado quedaría ahí. Nada más. ¿Viste qué sencillo es? Ahora te toca a ti resolver los demás símbolos dimensionales de las demás magnitudes derivadas.